Quisiera que vayamos hoy, una vez más, a la primera carta a los tesalonicenses. Estamos ya acercándonos al final de la carta, pero estamos viendo las instrucciones finales que el apóstol Pablo les dio a estos hermanos en esta ocasión. Finales en el contexto de la primera carta, pero sabemos que hay una segunda carta que vamos a ver más adelante y donde también vamos a ver muchas otras instrucciones que le dio a la iglesia y que servirán para nosotros en nuestra vida cristiana. Pero quiero que vayamos a la primera carta, busquemos el capítulo 5 y en el día de hoy leamos los versos del 16 al 18. Primera a los tesalonicenses, capítulo 5, vamos a leer los versos 16 al 18. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Vamos a seguir con el 19. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor, porque una vez más nos exponemos a ella y tú hablarás a nuestro corazón. Háblanos en esta mañana. Llévanos a ver lo que tú tienes para nuestra vida por medio de tu palabra. Llévanos, Señor, a ser edificados, a ser transformados por tu gracia. Que no haya nada que impida que tu palabra sea predicada, sea recibida y aplicada como debe serlo. Por tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. En esta última parte de la carta que comenzamos a ver a partir del versículo 12, el apóstol Pablo hace lo que es una costumbre en él cuando escribe a las iglesias, y es dar una serie de enseñanzas que sirven de aplicación a toda la doctrina que ha enseñado y a la vida propia del creyente. Desde el versículo 12 hasta el versículo 22 nos entrega 15 mandatos con los cuales viene a regir la vida de la iglesia en 3 áreas específicas. Los versos de 12 al 13, la relación de la iglesia con el liderazgo. Los versículos 14 y 15, la relación entre los que componen la iglesia, entre los creyentes. Y en los versículos del 16 hasta el 22 viene a hablar de la relación de la iglesia o del creyente con Dios. Pudiéramos identificar esto como la responsabilidad que tenemos cada uno sobre nuestra vida espiritual. Esta última sesión en la que tenemos hoy delante de nosotros y que vamos a comenzar en esta mañana, se nos habla allí de manera particular, y digo particular porque mientras en las 2 primeras sesiones, cuando habló de los líderes y de la comunión entre los creyentes, era necesario el involucramiento de otro para el cumplimiento de los mandatos que allí vemos, en lo que nos entrega a partir del versículo 16, se trata de algo que podemos cumplir de manera particular. ¿Y a qué me refiero con particular? Algo que cada uno de nosotros debe asumir sin la necesidad de que otro influya en nosotros para llevarlo a su cumplimiento. En esta última sesión nos habla de nuestra actitud en cuanto a la adoración al Señor, la mejor manera que tenemos para expresarla en nuestra vida. Nos habla de la obra que el Señor realiza en medio de nosotros y de cómo nosotros debemos reaccionar ante esa obra. Nos habla del valor que debemos darle a la palabra del Señor, un tema que ya Él ha tratado un poco más atrás, y nos hace un llamado a vivir una vida de pureza, apartada de lo malo y buscando siempre lo bueno. Cuando nosotros nos vamos al texto, dentro de todo lo que los mandatos que nos da, podemos ubicar algunas enseñanzas importantes para nuestra vida.
cosas que nosotros tenemos que ponerle empeño, cosas que van a marcar nuestra conducta y nuestro testimonio, no solamente dentro de la iglesia, sino ante los demás. Y la primera de esas enseñanzas la ubicamos en los versos del 16 al 18. Allí se nos enseña que como responsabilidad por nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios, debemos tener una vida de constancia espiritual. Eso es importante, mis hermanos. Que el creyente desarrolle una vida constante delante de Dios, una vida de firmeza, una vida que siempre apunte hacia el mismo lugar, que se mantenga dentro del carril que Dios tiene para nosotros. Vuelve una vez más al texto, mira lo que dicen los versos 16 al 18. En esta ocasión, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. En sentido general nos está llamando a cultivar 3 cosas que caracterizan nuestra vida espiritual. 3 actividades que constituyen la mejor manera de evidenciar nuestra relación con Dios. Podríamos decir también la mejor manera de expresar nuestra adoración a Dios, la satisfacción que tenemos en Dios, el gozo, la dependencia que tenemos en Dios, la oración y la gratitud que debemos tener a Dios, el dar gracias. Pero quiero que veas también que estas peticiones son modificadas por 3 expresiones paralelas que aparecen en ese texto. Y cuando les digo paralelas, me refiero a que nos van llevando al mismo lugar, que señalan lo mismo, que significan lo mismo. Mira cómo él dice, estén gozosos siempre. Dice, oren sin cesar, den gracias en todo. Nos está hablando de mantén una actitud constante. Hazlo siempre, hazlo en toda situación, hazlo por todas las cosas. Es decir, nos está llevando a ver lo mismo en cada una de las peticiones que nos hace. Si descompusiéramos estos 3 versos, de ahí podemos también aprender algo más detallado para nuestra vida. Y lo primero que podemos aprender es que una vida de constancia espiritual se caracteriza por la satisfacción que tenemos con Dios. Porque estamos satisfechos con Dios. Es por eso que él dice, estén siempre gozosos. El gozo es una actitud de satisfacción interna en nuestro corazón por saber lo que Cristo ha hecho con nosotros. Es algo que está aquí dentro, es parte de nuestra experiencia como creyentes, ya que es el resultado de haber conocido a Cristo, de tener su espíritu en nuestro corazón. Es el resultado de estar convencido de que Cristo está obrando en nosotros independientemente de la circunstancia que nos toque atravesar. Aunque podemos relacionar este gozo que Él nos habla aquí con la alegría, tenemos que saber que el gozo va aún más allá de la alegría. El gozo es algo más amplio, es algo más fuerte, es algo más duradero. ¿Por qué? Porque la alegría es una emoción, pero el gozo es una convicción. La alegría es una emoción por lo que me hace sentir bien, pero el gozo es una convicción que viene por lo que Cristo hace y decide en mí. La alegría es temporal porque depende de nosotros, de lo que nosotros hacemos, pero el gozo depende de Cristo. Es eterno y alcanzará su máximo esplendor cuando Cristo venga por nosotros y estemos en la eternidad, en su presencia. Además tenemos que saber que la alegría disminuye cuando enfrentamos situaciones difíciles, pero el gozo está destinado a aumentar aún estemos atravesando situaciones de dificultad. Pablo le está pidiendo a estos hermanos estén gozosos y tenemos que recordar que está hablando a una iglesia que está enfrentando situaciones difíciles, especialmente en el tema de las persecuciones. Pero ya ellos habían experimentado esto. Y una de las cosas que más me ha gustado de
la carta a los tesalonicenses es que Pablo siempre le está reforzando cosas que ellos están haciendo. Es como una carta de advertencia. Pablo le está como poniendo lo que le falta, una tapa para que ellos no se descuiden. En el capítulo 1, versículo 6, Pablo le dice: ustedes han recibido la palabra del Señor en medio de gran tribulación, pero lo han hecho con gozo. El gozo es una convicción. El mismo Pablo era ejemplo de eso. Su encarcelamiento en la ciudad de Filipos, que se nos narra en el capítulo 16 del libro de los Hechos, es una muestra de eso. El apóstol Pablo y Silas habían sido golpeados, habían sido maltratados por predicar el evangelio, habían sido encarcelados. Y en la cárcel ellos no comienzan a quejarse. Silas no le dice: tú ve, Pablo, tú me trajiste y me metiste a mí en este lío. Ellos estaban gozosos. Y en medio del dolor, en medio de la aflicción que estaban experimentando allí, comenzaron llenos de gozo a cantar himnos al Señor. El gozo es una convicción que no depende de lo externo, sino depende de lo interno. De que Cristo está obrando en tu corazón constantemente, independientemente de la situación que te toca enfrentar. Ahora me surge una pregunta con respecto a esto. Él dice: estén siempre gozosos. ¿Podemos estar gozosos en todo momento? ¿Podemos estar gozosos siempre? Claro que sí, mis hermanos. Esto es posible porque la Biblia lo dice. Y nos lo dice de la siguiente manera. Nos dice que Dios es la fuente de nuestro gozo. Cuando nos vamos al libro de los Salmos, podemos ver cuánta aflicción nos narran los salmistas, pero podemos ver cuánto gozo de parte de Dios había en ellos en medio de la aflicción. Pero también la Biblia nos enseña que Cristo nos da gozo. Él oró en el capítulo 17 de Juan para que su gozo estuviera completo en nosotros. Cuando los ángeles aparecen en Lucas capítulo 2, noticia de que había venido un Salvador, le dicen a los pastores: les traemos nuevas de gran gozo. ¿Y cuál era el gozo? Que Cristo ha venido a la tierra. Cristo nos llena de gozo. Él prometió gozo para nosotros. Él dice: aunque en este momento, dice en el capítulo 16 de Juan, ustedes estén atravesando tribulación, su tristeza se convertirá en gozo. Podemos estar gozosos porque el gozo además es un fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu es amor, gozo. Si Cristo está en nuestros corazones, si el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida, nosotros podemos tener una vida gozosa. Como creyentes podemos estar siempre gozosos, porque lo que te sostiene, mi hermano, es la salvación. Lo que te sostiene es la presencia de Cristo y su obra en tu corazón. Puedes estar siempre gozoso porque sin importar lo que suceda, tú sabes que Cristo gobierna los cielos y la tierra. No hay nada que venga contra ti que esté fuera de la voluntad del Señor o que vaya a sobrepasar el poder y la voluntad de Dios. Cristo gobierna los cielos y la tierra. Además, ¿qué otra cosa nos puede dar más gozo que saber que la palabra del Señor dice que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada nos va a separar del Señor. Pero hay una cosa importante también, y es que estar gozosos no implica la supresión de mis emociones. No me está hablando de que no puedo estar triste. No me está hablando de que en un momento no hay algo que me vaya a afectar y que me vaya a desanimar. No me está hablando de eso, sino que me está hablando de que en medio de todo eso, yo no tengo que ocultar mis sentimientos, sino tengo que apoyarme en Cristo. Hallar satisfacción en Dios. Cuando no encuentro satisfacción en nada de las cosas que me da la vida de este mundo, en Cristo yo estoy satisfecho y entonces puedo estar siempre gozoso. Cristo es quien me apoya a pesar de las circunstancias que yo esté atravesando. Y la mejor manera de sentir ese apoyo es el segundo mandato que Él nos da aquí. Es lo segundo que Él nos dice. Y es que en el versículo 17 Él dice: oren sin cesar. Y cuando pienso en orar sin cesar,
tengo que reconocer que una vida de constancia espiritual se caracteriza por la dependencia que tengo en Dios. Solamente una persona gozosa en Cristo puede orar sin cesar. Solamente una persona que está llena de gozo puede traer constantemente todas sus peticiones, todas sus situaciones, sus preocupaciones, sus temores y ponerlo a los pies de la cruz de Cristo. Él sabe que de ahí viene lo que necesita. Puede orar sin cesar porque está convencido de que la obra de Cristo en él es una realidad. Sabe que necesita en cada momento de su vida depender de Cristo. Y por eso constantemente, sin cesar, tiene una actitud de dependencia y oración al Señor. Ahora, debemos saber que orar sin cesar no significa dejarlo todo para estar todo el tiempo aislado, sin hacer nada más que estar de rodillas, balbuceando oraciones. No es hacerlo sin tomar un respiro ni descanso. Eso no sería posible, mis hermanos. Porque aún para nuestras necesidades humanas tendríamos que interrumpir la oración. Orar sin cesar tampoco significa vivir repitiendo oraciones tradicionales de manera religiosa. Oraciones que no alcanzan ninguna respuesta delante del Señor. Eso no es orar sin cesar. Orar sin cesar significa tener una constancia en el hábito de la oración. Significa hacerlo continuamente. Y esa continuidad implica que usted va a tomar tiempo prolongado y programado para orar. Significa también que en todo momento, de manera espontánea, usted va a estar orando, teniendo un espíritu de reverencia a Dios, por el cual nuestra mente nunca deja de estar en la presencia y comunión con nuestro Señor. Aun cuando nuestras oraciones no se estén formulando en base a peticiones concretas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno va en la calle y mientras va en la calle ve situaciones por las que inmediatamente tú oras al Señor por ellas. Tú vas viendo cosas y le vas pidiendo al Señor. Nosotros constantemente, cuando vamos en el carro, y voy a decir esto aún en contra de ellos, vamos relajando a Flor Ángela, a mamita, a la jefa de la tribu. Porque mientras nosotros vamos escuchando música, mientras nosotros vamos peleando, vamos hablando, vamos haciendo de todo, ella va orando por todo el mundo. Y nosotros la relajamos a veces, le decimos, pero mujer, ya. Y a veces vemos una persona en la calle, maltratada, y dice, ay Señor, ¿qué le está pasando a esa señora? Ten cuidado de ella. Un motorista que mientras yo digo, Señor, ¿por qué no le pasé? Ustedes saben por dónde. Ella dice, ay Señor, cuídalo, mira la imprudencia. Orar sin cesar implica que aún tú no estés haciendo peticiones concretas, tu corazón y tu mente saben que están en la presencia de Dios y que en todo momento tú necesitas depender de Dios. Una vida de constancia espiritual nos demanda esa dependencia en el Señor. Me gusta mucho una traducción de la palabra que dice, orad sin fallar. Y no solamente me lleva a pensar en pasarme el día orando, sino en no fallar en ningún día por hacerlo. Yo dejé de orar hoy, yo ni oré hoy. A veces decimos, envuelto en todas las cosas de la vida. Y nos paramos corriendo a hacer quehaceres porque tenemos que salir a trabajar y nos vamos a trabajar. Y del trabajo nos vamos a otro lugar y cuando llegamos a la casa decimos, yo ni he orado hoy. Mis hermanos, tenemos que saber que nuestra responsabilidad por nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios nos demanda orar sin fallar. Que no pase ningún momento sin nosotros orar. La Nueva Traducción Viviente dice, nunca dejen de orar. Nunca dejen de orar. Estemos todo el tiempo orando. Me encanta algo que dice
William Hendrickson, en su comentario a este pasaje, él dice: orar sin cesar nos llama a que no debe haber disminución en la regularidad del hábito de mantenerse aferrado a la mano de Dios. Cuando usted ora, está diciendo: yo estoy aferrado a la mano de Dios, yo dependo de Dios, es lo que está diciendo, y hacerlo en medio de todas las circunstancias de la vida. Eso me gusta mucho porque me hace ver también que orar sin cesar significa que también oraremos por todo. Oraremos por todo y en todas circunstancias, no importa lo sencillo que usted vea la situación, ore al Señor. No importa que le pueda parecer algo tonto, tráigalo a los pies del Señor. Toda nuestra vida quedará enganchada en la dependencia de aquel que todo lo controla y que todo lo puede, que es Dios. A mí se me pierden las cosas bien fácil. Y yo he tenido que hacer algunos ajustes con cosas importantes y saber que están siempre en un sitio. Porque a veces yo llegaba a la casa, me desarmaba, ponía toda la cosa en un sitio y después yo no la encontraba por parte. Y entonces comenzaba a pelear, lo quitaron del sitio, yo no lo encuentro. Y decía en un sitio que no era, no, porque yo lo dejé ahí. Y ya ustedes saben, eso era una guerra mundial. Y a veces en medio de ese pleito, mientras yo peleaba, me decían: vamos a orar. Y el Señor era tan grande que orábamos y entonces aparecía. Aunque parezca tonto, no deje de depender de Dios, porque Dios es el que lo gobierna todo y el que lo puede todo. Tenemos que orar sin cesar, y orar no porque cuando oramos cambiamos la voluntad de Dios, sino porque nos hacemos dependientes de ella. Yo no oro para retorcerle el brazo a Dios. Yo tengo que orar para que Dios me ayude a depender de lo que ya Él en su soberana voluntad ha determinado. Cuando oramos y lo hacemos constantemente, le estamos diciendo a Dios: yo no puedo, pero yo sé que tú puedes. Nuestra vida se transforma, mis hermanos, porque dejamos atrás el orgullo de nuestra voluntad para cultivar la humildad que viene de la voluntad de Dios a nuestra vida. Dejamos nuestros temores y nuestras ansiedades a los pies de la cruz, porque aprendemos a confiar y a esperar en el poder de Dios. Hay cosas que tú nunca vas a cambiar. Hay cosas que tú nunca vas a resolver. Y cuando te llega la frustración, lo único que tienes que hacer es aprender a depender de Dios y a confiar en Dios, porque Él lo va a resolver por nosotros. En mi tiempo, en el tiempo de Él. Pero dice la Biblia que Dios no retiene su promesa como algunos la tienen por tardanza. Dios va a obrar en el tiempo preciso que en su voluntad Él ha determinado para nosotros. Además, mi hermano, es bueno orar sin cesar. ¿Sabe por qué? Porque cuando oramos nuestra debilidad se va. Nuestro desánimo se va. Cuando oramos vemos a Dios cumplir la palabra que dice el profeta Isaías, cuando dice que Dios da fuerza al cansado y le multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Tú crees que ya tú no puedes, órale al Señor y el Señor te va a dar la fuerza para seguir adelante. Señor, ya yo no puedo más con estos muchachos. Llévatelo o te lo mando. Órale al Señor y Él te va a dar la fuerza para seguir adelante. Señor, la mujer que tú me diste, ora por ella y ora por ti también. Ya yo no resisto más este trabajo. Tantas cosas que pasan. Ponlo en la mano del Señor. El Señor va a cambiar las cosas comenzando porque te va a comenzar a cambiar a ti. Va a transformar tu vida por medio de la oración. Es a través de la oración que logramos tener una vida victoriosa en Cristo. Porque la victoria viene cuando dependemos de la voluntad de Dios, cuando aprendemos a confiar en ella y cuando nos sometemos a ella.
La victoria no es que se haga lo que yo quiero, es que se haga lo que Dios quiere. Y solamente por medio de la oración nosotros podemos entender y encontrar eso y cumplir esas cosas. Me gusta mucho algo que aprendí hace muchos años de unos hermanos brasileños y creo que es algo que siempre debemos tener pendiente en nuestra vida. Los brasileños tienen un tema que dice: poca oración, poco poder. Ninguna oración, ningún poder. Ahora, mucha oración, mucho poder. La Biblia no te manda a dejar de orar. La Biblia no te manda a orar poco. La Biblia te manda a orar sin cesar, a orar mucho. Y si oras mucho, tendrás mucho del poder de Dios contigo en cada situación de tu vida. No solamente aquí, la Biblia nos manda a tener una vida continua de oración. Romanos capítulo 12 dice que debemos vivir dedicados a la oración. Pablo a los Efesios en el versículo 18 les dice: oren en todo tiempo. En todo tiempo, oren. Me encanta lo que podemos ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando hablamos de la oración. Si damos un paseo por la vida de Jesús, comenzando en el libro de Lucas, podemos ver que Jesús oraba en periodos programados y prolongados. Lucas capítulo 15 dice que Jesús oraba con frecuencia. En el capítulo 6 dice que pasó toda la noche orando. Nos muestra también que Jesús oraba en los momentos decisivos de su vida. En el mismo capítulo 6, Jesús pasó la noche orando antes de escoger a sus discípulos. En Lucas capítulo 9, también pasó tiempo orando porque él sabía que ya se iba a enfrentar a la cruz. Ya le estaba hablando a los discípulos de que él iba a Jerusalén y que allá iba a ser muerto por nosotros. Y como sabía eso, pasaba tiempo orando. Por eso vemos a Jesús orar en tiempos de angustia. Lucas capítulo 22, Jesús está en el huerto de Getsemaní orando. 3 veces durante la noche oró el Señor. En el momento más difícil, en la cruz, vemos a Jesús orando. En el capítulo 24 en el versículo 24 del capítulo 23 de Lucas, vemos a Jesús decir: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Orando aún por aquellos que lo maltrataban. Más adelante oró al Padre diciéndole: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ya, llévame. En todo momento vemos a Jesús orar. En el capítulo 17 del libro de Juan, oró por sus discípulos y oró por otros que todavía no eran sus discípulos. Él dice: Padre, yo no solamente oro por estos, sino por los que van a venir después de estos. En el capítulo 11 del libro de Juan, vemos a Jesús orando para darle gracias a Dios. Jesús ha resucitado a Lázaro. Y cuando Lázaro resucita allí delante de todo el mundo, dice: Padre, te doy gracias porque tú me has oído. Cualquiera dice: Jesús tenía que orar y dar gracias. Él no era Dios, fue su poder que lo resucitó. Pero está orando para que nosotros aprendamos que podemos orar en toda situación. Y la gratitud es una parte central de la oración. Debe acompañar nuestra vida de oración. Un comentarista dice que una oración sin gratitud es como cortarle las alas a un pájaro. Yo no sé si en algún momento usted ha tenido una cotorrita, pero a las cotorras, que no se puede tener cotorras, eso es prohibido. Pero antes la gente tenía cotorras en su casa y le cortaban un ala para que no volara. Y cuando usted la trataba de tirar al aire, la pobre cotorrita se iba de lado y se caía. Hay un autor que dice que cuando la gratitud no está presente en tu oración, es como cortarle las alas a un pájaro. No va a volar tu gratitud. No va a llegar a ninguna parte tu oración. Porque la gratitud es señal de humillación y de dependencia en Dios.
Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, es decir, en toda ocasión, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Tú lo que vas a pedirle, pero tienes que darle gracias a Dios, aún por poder pedirle. Mira lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseveren en la oración con acción de gracias. Y eso es lo otro que nos enseña Pablo en esta carta a los tesalonicenses. Nos enseña que una vida de constancia espiritual se caracteriza por la gratitud a Dios. Ya nos dijo, primero tienes que estar satisfecho con Dios, estar gozoso siempre. En segundo lugar, tienes que aprender a depender en Dios, orar sin cesar. Y ahora nos dice, tienen que vivir una vida de gratitud a Dios. Den gracias en todo. Lo primero que quiero apuntarte aquí es que a veces necesitamos corregir la manera en cómo vemos el texto. Nosotros decimos, den gracias por todo de manera regular, pero el texto no dice por todo, dice en todo. Es como muchas veces pasamos por alto que el texto dice, si Dios está por nosotros, y cambiamos el por con nosotros. Aquí no nos está llamando a orar por todo, sino nos está llamando a orar en todo. En todo es más amplio que por todo. Por todo se puede diluir cuando te encuentres en situaciones que no sean placenteras en tu vida. Pero en todo te llevará a ser agradecido a pesar de esas situaciones difíciles. Entender que la gratitud al Señor debe ser en todo, te llevará a entender que la gratitud no tiene que ver con la situación que tú enfrentas, sino en cómo la enfrentas. Yo no voy a dar gracias a Dios por lo que estoy enfrentando, sino por cómo lo estoy enfrentando. Me gusta mucho la historia de un pastor misionero llamado Horacio Spafford, así se pronuncia. Ese señor iba de misionero de un país a otro. Envió su familia primero en un barco al destino donde debían llegar. Y en medio de la travesía, el barco se hundió y su familia pereció. En una época donde no había internet, donde no había redes sociales, donde no había celulares, donde no había teléfono, nada. Al tiempo, en vez de recibir una carta que dijera, hemos llegado bien, él recibió una carta que decía, tu familia ha muerto. Luego, ese señor se fue a su destino, donde debía reunirse con su familia. Y en la travesía del barco, cuando pasaban por aquel lugar, cuando llegaron al punto donde ocurrió el naufragio y le dijeron a él, aquí fue donde falleció tu familia, allí él oró a Dios. Allí él oró a Dios. Yo no sé qué él le oró a Dios. Lo que yo sé es que él debe haber orado con gozo, dependiendo del Señor y agradeciendo a Dios. ¿Por qué yo sé eso? Porque de ese suceso, este pastor escribió aquel himno que dice, estoy bien con mi Dios. Aquel himno que dice, de paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mal de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea diré, estoy bien con mi Dios. Estoy bien significa gracias, Señor. No por lo que tú has hecho, sino por cómo me has hecho atravesar por eso. Puedes estar enfrentando situaciones penosas en tu vida y Dios no te llama a dar gracias por lo que enfrentas. Eso sería una contradicción a lo que nos enseña la palabra de Dios.
Dios no te manda a dar gracias porque te atropelló un carro. Ay, gracias a Dios, me atropelló un carro. Tengo una pierna rota, no puedo caminar, tengo 2 costillas rotas. Gracias porque yo estaba esperando eso. Dios no te manda a agradecer por eso. Dios no te manda a dar gracias diciendo, gracias Señor porque no tengo comida en el día de hoy. Y la mujer y los 4 muchachos que tengo no tienen nada que comer, pero gracias porque yo necesito eso. Dios no te manda a agradecer por eso. Dios no te manda a agradecer porque te suspendieron del trabajo. Y ahora tu vida está dependiendo de un hilo. No es a eso que te llama este texto. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Eso va en contra de lo que Dios enseña en su palabra. Lo que te llama en el texto es a estar agradecido a pesar de eso. A estar agradecido a pesar de esa situación. A saber que en medio de la dureza que nos toca enfrentar en este mundo, hay espacio para la gratitud. Y la gratitud a Dios debe ser cultivada en todo momento. ¿Tú sabes por qué? Porque de la situación más difícil que puede tener el hombre en su vida, que es el pecado, en Cristo ya Dios te ha liberado. El pecado es lo más difícil que puede haber en tu vida, porque el pecado significa la separación de Dios, estar fuera de la gracia de Dios. El pecado significa la muerte espiritual. Y tú sabes que, mi hermano, en la cruz, Cristo resolvió ese problema por nosotros. No hay nada mayor que eso. Es decir, que no hay nada entonces que pueda impedir que seamos agradecidos en cualquier situación con Dios. Y no solamente Cristo resolvió tu problema en este mundo, sino que lo resolvió también en el mundo venidero. Además hay algo, mis hermanos. Ninguna situación, por dura que sea, te va a separar del amor de Dios. Eso es algo que siempre tienes que recordar. No importa lo que estés pasando, eso no te aparta del amor de Dios. Cito este texto cada vez que tengo la oportunidad porque me encanta. Es uno de los textos que no puedo sacar de mi cabeza. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién te va a apartar del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Nada. ¿Qué dice el texto? Versículo 37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni el hambre, ni la escasez, ni la salud, ni el tener problemas familiares, ni estar sin trabajo, nada que sea creado en este mundo te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada. Entonces no hay ninguna situación que impida que de tu vida salga una alabanza de gratitud al Señor, sin importar la condición en la que te encuentres. Una vida de constancia espiritual, mis hermanos, demanda una vida de gratitud a Dios. ¿Saben por qué lo demanda? Porque en medio de toda situación difícil, Dios sigue trabajando en tu vida. ¿No dice ese mismo capítulo 8 del libro de Romanos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien? Dios está trabajando en tu vida en medio de las situaciones difíciles. Dios te está llevando a enfrentarte a eso, dice el libro de Santiago, para hacerte cada día mejor sin que te falte nada. Dale gracias a Dios. Como dice el apóstol Pedro, aunque en este momento tengas que atravesar aflicciones. Cuando cultivamos una vida de gratitud, nosotros podemos ver a Dios obrar en medio nuestro. Va a desaparecer la queja de tu vida. Va a desaparecer la amargura de tu vida. Va a desaparecer la envidia de tu vida. Estas cosas eliminan el gozo de Dios, llevándote a dejar a Dios de lado, a cultivar una vida de dependencia personal y por ende una vida de fracaso. Cuando tú dejas de ser agradecido con Dios, vas a poner tu vida en la mano de tus esfuerzos y eso te va a llevar al fracaso. Pero cuando eres agradecido, vas a disfrutar lo que tienes y las cosas que tienes contigo, a quienes te rodean, lo vas a disfrutar.
No importa donde Dios te tenga, tú vas a ver, esto fue lo que Dios me dio, esto es lo que es bueno para mí. No importa lo que tú tengas, tú lo vas a compartir con otros hermanos. Tú lo vas a compartir con otros que aún no están dentro de la familia de la fe. Ay, yo tengo una casa tan chiquita, pero esa es la voluntad de Dios para ti. Eso es lo bueno, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que yo tengo un carro viejo que ni aire tiene. ¿Cómo yo doy bola? Pregúntame, que de eso yo sé, yo te doy la clase. Todo lo que tú tienes, cuando eres agradecido con Dios, lo vas a disfrutar. Vas a sacar provecho de toda situación, aun sea una situación difícil, porque vas a ver a Dios obrar en los momentos difíciles. Vas a ver a Dios abriendo puertas y trayendo oportunidades a tu vida en medio de la dificultad. En medio de la dificultad. Pero tienes que comenzar sabiendo que lo que Dios te da es lo mejor. Entonces tienes que ser agradecido. Vas a poder valorarlo todo. Todo lo vas a valorar. No olvidando, como dice el Salmo 103, ninguno de los beneficios de Dios para tu vida. Qué buena es la gratitud. Qué buena es la gratitud. Hace un tiempo leí una frase en un libro que me encantó, que decía, una acción de gracias en medio de la dificultad vale más que 1000 cuando todo va bien. Cuando todo va bien es fácil ser agradecido, pero la Biblia no te dice, agradece cuando todo va bien, por eso no dice por todo, sino te dice, agradece en todo, aun cuando todo vaya mal. Hay algo importante también que debemos ver en este pasaje, y es la última parte del versículo 18. Allí dice, esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, algo más que nos enseña allí es que una vida de constancia espiritual se desarrolla por la voluntad de Dios y a través de Cristo. No es algo que yo logro por mí mismo. Yo no voy a estar gozoso por mi propio esfuerzo. Yo nunca voy a orar sin cesar si no sé que necesito depender de Cristo. Yo no voy a dar gracias en todo si no sé que en Cristo yo estoy recibiendo el don perfecto de Dios. Se desarrolla en la voluntad de Dios y a través de Cristo. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Que tú ores sin cesar, que tú estés gozoso siempre, que tú agradezcas en todo. Esa frase que a veces interpretamos solamente con respecto a la gratitud abarca las 3 peticiones que Él nos está haciendo. Cuando Él dice allí, porque, está con ese porque conectando las 3 peticiones que nos hizo atrás. Estas cosas son la voluntad de Dios para ustedes. Y la palabra voluntad significa, ese es el propósito de Dios para la vida de sus hijos. La palabra voluntad significa, es la actitud de la mente que favorece una alternativa sobre las otras. Que diga esa es la voluntad de Dios, nos está diciendo, esa es la mejor alternativa que Dios nos está dando. En el texto griego, ese verso no tiene el artículo la, no dice esta es la voluntad, sino dice esto es voluntad de Dios para ustedes. Porque esto no es lo único que implica la voluntad de Dios para nuestra vida, pero es una parte muy importante de ella. Entonces, mis hermanos, si esto es voluntad de Dios para nosotros, gozarnos, orar y agradecer es lo mejor que usted puede hacer en cualquier situación que usted se esté enfrentando. Piense en la situación más dura que tú estás enfrentando en este momento o que pudieras atravesar en el futuro y comienza a pensar que lo mejor, la mejor opción que tienes es gozarte en medio de ella, es agradecer a Dios, es orar sin cesar. Además, si esa es la voluntad de Dios, tienes que pensar que es un asunto de la soberanía de Dios lo que estás enfrentando.
Es un asunto de la soberanía de Dios, de entender que Dios lo está haciendo todo según su poder y su providencia, según su gobierno, y entender que todo lo que Dios hace, lo hace bien. Todo lo que Dios hace, lo hace bien. Pero también, si es la voluntad de Dios para nosotros, nos enseña algo más, y es que Dios quiere tener una relación estrecha con nosotros, porque Dios siempre quiere que estemos a su lado. Y la única manera de estar a su lado es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice el texto. Esta es voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Dios creó a Adán y a Eva con esa cercanía y esa libertad espiritual. Pero el pecado dañó eso. Cambió el gozo por la tristeza, el temor y la vergüenza. Cambió la dependencia en Dios en dependencia de los hombres. Por eso vemos a Adán y Eva, después de pecar, hacer ellos mismos una ropa de hojas de higuera para cubrirse. De agradecer a Dios por lo bueno de la creación, pasaron a quejarse. Adán le dice, esa es la mujer que tú me diste. Y Eva dice, la serpiente que tú creaste. Y la serpiente miró a toda parte y no encontró a quien culpar. De agradecer pasaron a quejarse. Y así somos nosotros en el día de hoy. Tenemos que saber que tenemos que ser agradecidos. Tenemos que orar. Tenemos que gozarnos. Debemos tener una relación con Dios porque esa es su voluntad en Cristo Jesús para nosotros. Nada en este mundo te va a satisfacer, mi hermano. Nada te va a llenar de gozo. Pero en Cristo y su sacrificio en la cruz, Dios nos satisface. Entonces apóyate en Cristo. Dios nos llena de gozo porque con Él nada nos falta. No dice el apóstol Pablo que estamos completos en Cristo. Nada nos falta en el Señor. Así que no sigas perdiendo tiempo en este mundo. No sigas apoyándote en las cosas de este mundo. No sigas aferrado al gozo irreal de este mundo. Apoya tu vida en Cristo. Cristo es nuestro refugio. Cristo es nuestra roca, nuestro buen pastor, nuestro pan. Como cantábamos hace un momento, Cristo es tu amigo fiel, de quien debe y puede depender con seguridad tu vida. No hay nadie fuera de Cristo. ¿Quién puede tomar tus aflicciones, tus pecados y tus temores en este mundo sino Cristo? Entonces apóyate en Cristo, porque es Él que te va a dar la fuerza para cumplir con la voluntad de Dios. Es Cristo que te hará crecer, y aferrarte y apoyarte en Cristo implica vivir una vida de relación con Él. Que Cristo sea el centro de tu vida. Implica que su palabra sea el alimento que recibes cada día para seguir adelante. Aférrate a Cristo cada día de tu vida y vas a disfrutar entonces de cultivar la constancia espiritual que debes tener como responsabilidad delante de Dios por lo que Él ha hecho. Vas a hallar satisfacción con Dios, vas a hallar dependencia en Dios, vas a hallar gratitud hacia Dios.